Un poquito de definiciones. Los recursos integrados son recursos bibliográficos que se completan o modifican por medio de actualizaciones que no permanecen separadas, sino que forman un todo. Se los puede encontrar en formato impreso y se los puede encontrar en formato electrónico. Dichos recursos pueden ser finitos o continuos, pero esta distinción no es esencial porque a la hora de catalogarlos, los catalogamos exactamente igual. Pero ¿cuándo comenzaron los recursos integrados? Hagamos un poco de historia. A través de distintas búsquedas en catálogos de biblioteca nos encontramos que en el año 1898 aparece un digesto de iniciativas de la Asamblea Legislativa de Canadá. En 1951 se edita Elementos de Medicina Infantil en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y nos encontramos con un registro de LC en 1961 perteneciente a un laudo arbitral laboral. Perdón que me fui. Bien, hasta ese momento son muy pocos los ejemplos que hay de recursos integrados y el boom de los mismos aparece entre 1980 y 1990. En esta década aparecen un montón de publicaciones de todo tipo, pero sobre todo de material legal. En nuestro país tenemos un sistema muy representativo de recursos integrados en formato impreso, que es el creado por RPAR, y muchos de ustedes como bibliotecarios los tendrán en sus bibliotecas y se quieren morir cuando aparecen. Que comienza con una iniciativa de un grupo de profesionales que diseñaron un proyecto de actualización, sistematización y ordenamiento de legislación y jurisprudencia en torno a páginas sustituibles. Así entonces comienza a aparecer una serie de títulos como capitales, patrimonio neto, ganancia, procedimiento fiscal, entre muchísimos otros. Durante 20 años este tipo de publicaciones se mantuvo ininterrumpida, ya que constituía una forma muy económica y rápida de actualización, debido a que no se tenía que volver a editar todo un libro, sino que se editaba la parte que había sido cambiado y se actualizaba sencillamente. Pero la tecnología fue avanzando y con la aparición de la banda ancha y la masificación de Internet trajo múltiples cambios, sobre todo en la comunicación de la información. Estos recursos, entonces, que requerían, aunque sea un mínimo trabajo por parte de los catalogadores y algunos costos editoriales, empezaron a dejar paso a los electrónicos, que además de ser más económicos, tenían una inmediatez mucho más apta para el usuario actual. Bien, las actualizaciones de página web y las bases de datos actualizables son los recursos integrados que reflejan a esta sociedad, que sociólogos destacados llamaron sociedad posmoderna, postindustrial o mundo globalizado, en donde el común denominador es la gran circulación de información y el variado y moderno sistema de comunicación y el avance tecnológico. Como en la Biblioteca Nacional nos encontramos con formato impreso y formato electrónico, el presente trabajo mostrará la forma en que se catalogan ambos. Existen entonces tres tipos de recursos integrados más importantes. El primero es la actualización de hojas sustituibles, de los cuales ya hablamos, que es un recurso integrado que consiste en uno o más volúmenes bases que se actualizan con páginas separadas que se insertan y son bastante complejos. Tienen actualización de hojas sueltas, actualización de volúmenes bases, volúmenes de transferencia, newsletter. Cada uno contiene recursos primarios y secundarios. En general, en este tipo de recursos se realiza un registro bibliográfico para el servicio como un todo, pero recordemos que siempre necesitamos las políticas de nuestras bibliotecas y a veces como recursos tan complejos como RPAR conviene dividirlos por series o por títulos. Luego tenemos la actualización de base de datos, que son bases de datos interrelacionados, lógicamente almacenados, en archivos computarizados. Y por último, las páginas web cuya actualización se realiza de manera integradora. Bien.
El catalogar recursos integrados presenta un desafío mucho más grande que cualquier otra forma de catalogación, porque la diferencia con las publicaciones seriadas, por ejemplo, es que el catalogador no puede llegar a números anteriores, sino que van apareciendo las iteraciones y van desapareciendo las más antiguas. Entonces, toda la catalogación se va a tener que hacer sobre la iteración actual. La base de descripción para el recurso integrado, entonces, con excepción de la fecha de iniciación de la publicación, va a ser el recurso que nosotros tenemos en mano o el recurso actual. La fuente principal de información para los recursos impresos es, entonces, la última iteración que contiene el título y en los recursos en línea, la última iteración. Y después vamos a ver cómo buscamos el título propiamente dicho. A continuación se presentarán solo los campos que pueden tener alguna dificultad, no vamos a hablar de todos los campos. Bien, el campo líder o cabecera vamos a colocar material. ¿Se ve la flechita si yo hago así? No. Bien, vamos a colocar material textual en el líder 06, en la posición 06, que es el tipo de registro. En la posición 7 vamos a colocar la I de recurso integrado. Ese es el código que indica el nivel bibliográfico del registro. En el campo 007, descripción física, la posición 00, recurso electrónico, la categoría del material. Ahora sí. Y luego en la posición 01, designación específica de material, colocaríamos remoto. Eso en el caso de que sea un recurso integrado en línea, si no la T de textual exactamente igual que como hacemos con un material tradicional. En el campo 008, el campo fijo de información general, en la posición 21, tipo de recurso continuo, vamos a colocar bases de datos actualizables, hojas sueltas actualizables o sitio web actualizable según sea uno u otro. Y por último, en el campo 23, el O de en línea o el R de impresión regular. Y ahora sí, la convención de entrada, que en general nosotros colocamos el 0 de entrada sucesiva, va a tener un 2 de entrada integrada. Bien. Vamos a ir ahora a los campos de longitud variable. El campo 245, título y mención de responsabilidad. Si ocurre un cambio en el título propiamente dicho, tenemos que modificar el área del título y la mención de responsabilidad para reflejar la iteración en curso. Por eso el bibliotecario tiene que estar siempre atento a todos los cambios que haya en los recursos integrados. El título anterior se va a colocar en un campo 247 de título anterior. Si el recurso tiene más de un título en la fuente principal, va a ir en distintos campos 246. Y en el caso de que no se puedan colocar en múltiples campos 247 toda la cantidad de títulos que tenemos, vamos a utilizar un campo 547 para informar que el título varía. Recordemos también que si es recurso electrónico, vamos a tener que colocar siempre la designación general de material recurso electrónico. En el formato impreso, en la ponencia, que va a imprimirse seguramente más tarde, van a tener a qué regla de catalogación angloamericana se refiere cada una de las cosas. Cuando nosotros no encontramos la regla de catalogación, sobre todo en el formato en línea correspondiente, nos remitimos a RDA y pusimos la norma de RDA y lo solucionamos así, no es que inventamos algo. Bueno, entonces en el campo 247, como ya hablé, indicamos sí el rango de fechas del título anterior en un subcampo F si está disponible, que es el menor de los casos. En el 260, la información sobre la publicación, distribución, debe estar basada en la iteración también más reciente y debe guardar relación con las codificadas en el 008, posiciones de la 7 a 14.
Si no, las tenemos que siempre ir cambiando. Es la diferencia entre el recurso integrado y la publicación seriada o la monográfica, ¿no? Que nosotros hacemos en nuestro registro y no lo cambiamos nunca. Bueno, en el recurso integrado tenemos que cambiar constantemente. Para los recursos integrados en línea, entonces transcribimos la información de la publicación aplicable a todas las versiones en línea y utilizamos campos 260 repetibles para consignar los campos de publicación y variamos el 008. En el campo 300 registramos el número de volúmenes base seguidos por la frase hojas sustituibles, entre paréntesis. Esto es la política de nuestra biblioteca, es lo que nosotros hacemos, ¿no? Si el recurso se encuentra incompleto o el total de los números de la unidad es desconocido, indicamos el B. hojas sustituibles como hacemos en una publicación seriada normal. Por último, empezamos las notas tienen gran importancia en los recursos integrados y vamos a tener notas para la fuente de información del título, número, parte o iteración utilizada como base para la identificación del recurso, la información sobre los cambios, otra información relativa al contenido del recurso y información sobre relación con otros recursos. En el campo 856 de acceso electrónico, tomamos la información de cualquier parte del registro, registrando el URL del recurso que está siendo descrito, no de un recurso relacionado. Y utilizamos el campo Z para consignar cualquier información que consideremos de importancia. En los campos 6XX tenemos la suerte de tener en nuestro departamento de autoridades, entonces en conjunto tomamos distintas determinaciones. Para la actualización de hojas sustituibles colocamos solamente un campo 655 de publicaciones de hojas sueltas y en un 650 el tema. Para sitios web actualizables también 650 el tema con 655 páginas web y para la actualización de bases de datos el tema con el subcampo B de forma, bases de datos, y un 655 con bases de datos por el género forma. ¿Cuándo se requieren registros bibliográficos nuevos? Bueno, en pocos casos. Estos casos son un cambio en el modo de entrega, por ejemplo, un recurso integrado que pasa a ser de seriado a monográfico. Un cambio en el tipo de medio, un recurso integrado de hojas sustituibles pasa a ser un recurso integrado en línea, un nuevo volumen con otro número de ISSN o una mención de edición que indique un cambio significativo en el contenido. Bueno, para la catalogación de los recursos integrados en formato impreso nos adaptamos los módulos 31 y 35 del CONSER. La catalogación de recursos integrados con actualización de hojas sustituibles ya se estaba realizando hace varios años. Lo único que hicimos fue crear una plantilla nueva para catalogarlos. Con respecto a la actualización de páginas web, se comenzaron a catalogar aquellos diarios que aparecen en formato papel y electrónico, Clarín, Nación, etcétera. Y para bases de datos tomamos solo REUS y RPAR, que nos llevó muchos dolores de cabeza, y hasta ahora no tenemos otra política, todavía no determinamos qué es lo que vamos a hacer con las bases de datos. Para finalizar, les voy a mostrar unos ejemplos de la base de datos nuestra. En la actualización de hojas disponibles vamos a encontrar un campo 245 que dice prácticas y actualidad tributaria. Es especificación del CONSER que haya una barra de responsabilidad con la editorial, sino en recursos continuos, que en general esto no lo hacemos. Vamos a encontrar el 300, de los cuales le hablaba, con el volumen punto hojas sustituibles. Fíjense que en el 310 dice puesta al día mediante hojas sueltas actualizables. Y en los 650, impuestos, legislación, derecho tributario, legislación argentina y publicaciones con hojas sueltas, ¿sí? Para la actualización de páginas web, en este caso es el diario La Nación, con una designación general de material recurso, que dice recurso electrónico.
un 300 con recurso electrónico, en RDA dice recurso en línea, nosotros utilizamos la regla de catalogación angloamericana, un 310 con actualización continua, el modo de acceso a través de Internet, y un 655 que dice página web porque no tiene un tema específico del Diario Nación. Fíjense que también hacemos un 776 a la edición, un enlace, un link a la edición impresa. Y en el tema de bases de datos tenemos un 245 de REIUS, también recurso electrónico, un 300 con la forma, recurso electrónico, se dice de dónde se toma el título de la pantalla de inicio, disponible a través de suscripción, y fíjense que tenemos en el 650 derecho Argentina, base de datos, y bases de datos en un 655 con el link a la página. Eso es todo. Invitamos a los colegas a formular sus preguntas. Agradecemos por la presentación. Hay una pregunta. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo se procede con la hoja sustituida, la que se saca? No te veo. Soy Nancy de Posadas Misiones. Mira, nosotros guardamos todo. Lo que tenemos es las carpetitas, ¿no? Que son los volúmenes base, y aparte tenemos toda la sustitución guardadas, como exactamente igual que vinieron empaquetadas. No cambiamos. Nosotros no cambiamos. En una biblioteca jurídica sí. Nosotros guardamos todo. Lo anterior y lo posterior. ¿Sí? ¿Hay alguna otra nosotros pregunta? Conservamos, nuestra misión es la conservación. ¿Sí? Ahora sí agradecemos la participación de la colega.